organizado esta sesión porque nos apetecía mucho hacer un imaginario de futuros, toda esta parte utópica que siempre hemos querido soñar, y tenemos a dos personas que han trabajado para ponerle voz a esta parte de sueños, de imaginarios de futuro que queríamos tener. Entonces vamos a hacer un poco un viaje por el tiempo, pasando por diferentes épocas, 2030, 2050, con aquello que imaginábamos, que queremos, que nos gustaría. Luego abriremos un poco un debate para ver si aquello nos parece real, que no, incluso qué podemos hacer para llegar a eso que nos van a contar los compañeros, ¿vale? Tenemos a Héctor, de Contra el Diluvio, que va... No, va a pasar Emilio, ¿no? Sí, vale. sí, Bueno, Héctor de Contra el Diluvio, y Emilio, que es del Instituto de Transición Romper Círculo. A ese tío lo dejo paso. Vale. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. No me preguntéis cómo, pero ha caído en mis manos pues un documento del 2030 que es absolutamente real. No sé muy bien cómo ha sucedido esto. Yo lo quería pasar, no lo vamos a leer entero, pero sí igual es documental, creo que Jaime ya lo tiene. Y yo lo he interpretado como una especie de fósil al revés, es decir, es un documento desde el cual podemos reconstruir el futuro que viene, ¿no? Es un artículo de un periodista francés que tiene de nombre Jean-François Bienet. Además es curioso porque debe ser como una ristra de artículos de un viaje por España, y lo que tenemos es la introducción y justo el capítulo en el que visitamos Móstoles. Entonces, bueno, pues yo creo que nos puede dar también algunas pistas interesantes. El nombre de la serie de los reportajes es un William Weston de Le Monde en el ecosocialismo ibérico. No sé si conocéis a William Weston. William Weston es el protagonista de esta novela, que ya es un clásico, Ecotopía, que es un viaje de un periodista del New York Times a un país que se independiza en el noreste de los Estados Unidos, con los estados de Oregón, Washington y el norte de California, en el año 80 creo, y que genera el primer régimen ecosocialista de la historia. Entonces en el libro pues va contando cómo conoce el país y los rasgos de esta especie de nuevo régimen, que desde Estados Unidos se veía como una especie de cosa como muy bárbara, ¿no? Entonces, pues se ve que Jean-François Bienet actúa con esta idea y él se siente como un William Weston en el ecosocialismo ibérico. Además de eso, hemos encontrado como otro fósil al revés algunos otros materiales que hemos colgado en la pared y que tenéis en esta revistilla que podéis coger ahí, y que nos dan así pues algunas pistas de cómo puede ser el futuro de la transición ecosocial en el 2030. Hasta donde yo he podido conocer, los materiales que tenemos llegan hasta el 2030. Creo que Héctor os va a contar un poco más lejos, ¿no? Y nada, simplemente quería dar unas pinceladas de, según estos documentos, en qué va a consistir como nuestro futuro. Y lo primero que quería destacar es que describen un Móstoles, se centran como muchos Móstoles, tenemos esa suerte, describen un Móstoles absolutamente contraintuitivo desde el sentido común dominante, ¿no? O sea, no es un Móstoles de continuidad tecnológica, de desarrollo de la cuarta revolución industrial, sino que se trata de un Móstoles, digamos, como más cercano a las tesis del decrecimiento, del ecologismo radical, un Móstoles que quizás para quien no está acostumbrado a estos discursos le puede parecer un Móstoles un poco raro, ¿no? De hecho, voy así a describir algunos rasgos. En el 2030, según el artículo de este hombre, de este periodista francés, Móstoles tendrá la mitad de la población actual, lo cual ya es un absoluto trauma. O sea, una ciudad que en 12 años pierda la mitad de su población es un síntoma de que haya habido un auténtico terremoto político, ¿no? Incluso hay como una cita, espérate, lo tenía señalado aquí. Hay una cita que me pareció como muy curiosa en el artículo, la quería leer. A ver si la encuentro, ¿no? Aquí. Hoy habita Móstoles aproximadamente la mitad de su población histórica máxima. En CONIBER, que es las siglas de Confederación Ibérica, parecía que estos sitios, más que ciudades, van a pasar a la historia como campamentos de refugiados a cámara lenta. Se llenaron durante el éxodo rural y hoy se vacían igual de rápido en ese éxodo urbano que el gobierno de CONIBER se empeña en promover. Tenemos un Móstoles con 100.000 personas, o 110.000 personas. Por lo que se ve, además, muchas de las edificaciones de Móstoles presentan un grado de deterioro muy acusado. O sea, los edificios están como en ruinas. Eso da a la ciudad un aspecto, en cierto modo, tercermundista, ¿no? Seguramente por el despoblamiento como tan rápido. Y al mismo tiempo es muy curioso porque está especialmente despoblada las plantas altas de los edificios. ¿Y por qué sucede esto?
leemos aquí que, claro, hay cortes de luz de 8 y 9 horas diarias. Con cortes de luz de 9 y 8 horas diarias no funcionan los ascensores y digamos que la gente lo primero que ha hecho es abandonar las plantas más altas, ¿no? Y también nos describe un Móstoles en el que el automóvil es un bien de lujo, hay como muy pocos coches. Hasta aquí uno lee esto y dice, joder, me parece como la posguerra, parece un lugar del apocalipsis y del dolor, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo, el artículo, por cierto, si no lo tenéis, tenemos aquí copias para todos, para que lo podáis instalar. Tenéis todos copias, ¿no? Vale. Como que al mismo tiempo también se están dando rasgos de una sociedad que parece un poco más deseable que esto que os he contado, ¿no? Parece ser, según el artículo este, que a Móstoles en el 2030 se accede en un tren de cercanías que se describe como muy viejo, pero al mismo tiempo que pasa con una frecuencia asombrosa y el precio del billete es casi regalado. De hecho, tiene como una frase que dice algo así como: esto parece un ejemplo más de que el socialismo es una barra libre de subsidios, ¿no? De que van a empobrecer al país, regalando dinero a la peña y no sé qué. Luego, curiosamente, ya no hay euros. Habla de la peseta en algún momento y además habla de que la peseta se puede intercambiar en una especie como de casa de cambio por la moneda local, que según dice el artículo se llama empanadilla. Y dice luego, por otro lado, tenía esto por aquí, que me hizo una cita que me hizo como mucha gracia, lo de la empanadilla. Se ve que este hombre francés no entendió muy bien esto, ¿no? De la empanadilla. Y dice, en Móstoles la moneda local se denomina empanadilla, que es una especie de risoles saboyados en versión castellana. Al principio creía que se trataba de un plato típico. Más tarde supe que hacía referencia a una broma de la tele de los años 80 del siglo XX que no terminé de comprender. Una moneda social que se llama empanadilla. ¿Qué más tenemos en Móstoles? Nos hablan de un uso absolutamente masivo de la bicicleta por toda la ciudad, ¿no? Un paisaje que se podría parecer un poco al de Cuba en el periodo especial. Y también de un parque eólico que ocupa el suelo de un polígono industrial que nunca se construyó, ¿no? Los grandes planes de expansión de la ciudad parece que en los 80 no se han cumplido. También nos habla de huertos que proliferan por diversos lugares de la ciudad y de un parque agrario metropolitano que emplea a la mayor parte de la población. Parece que el sector primario vuelve a ser un sector fundamental en la estructuración de la economía de Móstoles, ¿no? Y luego hay una cosa muy friki que a mí me ha sorprendido mucho, que hablan de que se está empleando una ingente cantidad de dinero en desoterrar un riachuelo. El riachuelo que lo que sería el parque lineal del Soto, que sabéis que era un río antes, que daba hasta el Soto, pues parece ser que esta gente, en el gobierno del 2030, están empeñados en volver a sacar el río fuera y que el río fluya por su cauce natural. Luego hay algunas otras pinceladas interesantes. Habla de que Móstoles está haciendo un esfuerzo inmenso por acoger refugiados climáticos, y también nos habla de una ciudad que ha cambiado el nombre de sus calles. De hecho, la antigua avenida del 2 de mayo ahora tiene otro nombre, con otra fecha significativa, que es avenida del 15M. La avenida de la Constitución parece que se denomina, según he podido leer aquí, avenida de la Confederación Ibérica. Y luego tenemos otras así un poco más extravagantes, ¿no? Como la avenida de la Música Negra. La avenida de Iker Casillas pasó a denominarse avenida del Chupagol, que no sé si recordáis, el Chupagol era esta historia de cuando jugabas en el patio del cole que te ponías en la portería para marcar gol siempre, ¿no? Otras así como más poéticas, ¿no? La calle del Tiempo de las Cerezas, la calle del Horizonte de Sucesos, la avenida de la Luna más grande del año. O sea que, y el hecho de que se cambie el nombre de las calles es significativo porque cuando se cambia el nombre de las cosas te da pista de que había una revolución política. De que la gente ha vuelto a cambiar el nombre, ¿no? Porque el nombre al final es como la primera manera que tenemos para organizar la realidad. También nos habla de una suerte de museo de los horrores antiguos, que eran como carteles que estaban colocados al lado de elementos del antiguo régimen. Tengo aquí algunos que he podido rescatar, ¿no? Cámara de vigilancia, objeto que nos hacía vivir en una cárcel de insectos. Parece que esto lo tendrán colgado en Móstoles en el 2030, al lado de las cámaras de vigilancia, para explicar cuál era su función en el antiguo régimen. O publicidad, técnica para cazar mentes. Primero convertía al que lo miraba en vampiro, después le hacía lamer un cuchillo untando su propia sangre. O por último este que me ha gustado especialmente, talla de ropa, burka occidental que encarcelaba a las mujeres en una cárcel de tiempo. Entonces aquí tenemos también hay un elemento en todo este Móstoles del 2030 que a mí me parece que es clave y lo quiero dejar para el final, que es una suerte de revolución cultural que además describe desde la óptica de este periodista francés que tiene algo también como de conversión religiosa, o sea, como tiene algo muy potente a nivel de subjetividad, ¿no? Incluso dicen que en Francia, desde la óptica de la izquierda francesa, no olvidemos que Le Monde es un periódico del progresismo francés, viven con cierta repugnancia, ¿no? Como están estos españoles magufos haciendo aquí una cosa un poco rara. Dicho esto, que
creo que también es interesante, bueno, aunque se centra como mucho en Móstoles, también nos da algunas pistas sobre España, sobre el país en general, ¿no? Que evidentemente ya no se llama España, se llama Confederación Ibérica, se ha fusionado con Portugal y en esta especie de confluencia, además, parece que ha habido un buen encaje de las aspiraciones nacionalistas de la periferia. En un momento dado hablan de la autodeterminación de las Azores, imaginamos que Cataluña y País Vasco pues, han tenido que vivir procesos parecidos y todos han conformado un Frankenstein institucional pues, de repúblicas confederadas. También nos dice que hay algunas sombras, parece ser que el PIB de este país, de la Confederación Ibérica en 2030, es desastroso, o sea que económicamente, según los parámetros antiguos, es un desastre, pero nos da algunas pistas de políticas que están despertando la atención internacional, ¿no? Por ejemplo, nos habla, y me parece clave, y lo conecto con la pérdida de población de Móstoles, del repoblamiento joven de los desiertos demográficos del país. Parece que las ciudades se vacían porque lo que eran los campos están siendo llenados por gente joven, ¿no? Y nos habla de una autarquía agroecológica que está siendo capaz de alimentar al país en un mundo cada vez más hambriento. Y luego hay una cuestión que me pareció interesante, que hablan de restauración ecológica. Hoy sabemos que hay un ministerio de transición ecológica, quizás en el 2030 haya uno no solo de transición, sino de restauración, y que emplea además, está empleando ingentes recursos en cuestiones como la reforestación, la recuperación del agua y de los suelos. Con esto estoy como describiendo rasgos de una foto fija, pero en el artículo también se entrevé que esto no es tan sencillo, sino que por debajo lo que está sucediendo es un momento políticamente como muy convulso, como muy disputado, ¿no? Y que hay otras opciones de organizar la sociedad en el aire que están en disputa, que no hay nada asegurado, ¿no? Es curioso porque, claro, él escribe desde la óptica de Francia, y en Francia parece que el proceso político ha ido en sentido exactamente contrario. Lo que tenemos en Francia es la Sexta República Francesa, sabéis que actualmente es la quinta, pues en algún momento, aquí al 2030, pasará algo que dé lugar a la Sexta República Francesa, imaginamos, que ha hecho de doctrina oficial, o sea, que tiene como eje vertebrador del Estado lo que llaman la doctrina de estado de emergencia sostenido. Yo no sé muy bien qué puede ser esto, pero suena a una especie de estado de excepción donde la democracia se pone como en paréntesis de modo permanente, ¿no? Y hablan de un enorme centralismo político, que es justo al revés de lo que estaría pasando en España, además de un uso como muy retrógrado de la identidad nacional francesa, y nos da una pista de cómo ha sido este proceso político en Francia. Habla de una alianza tenebrosa entre las viejas élites europeístas, globalistas, como pueda ser Macron, con el Frente Nacional Francés. El Frente Nacional Francés, convertido en partido de orden, se han fusionado, parece que el Frente Nacional ha dejado de lado pues, esa retórica social con la que ganó la clase trabajadora francesa, y lo que han hecho es una especie de alianza supremacista entre capital y trabajo contra el enemigo interno y externo. Es decir, en Francia lo que estaríamos viviendo en el 2030 es el germen del ecofascismo. Entonces digamos que hay como una especie de dualidad geopolítica o de mini guerra fría entre España y Francia, con los Pirineos en medio haciendo de telón de acero, ¿no? Y claro, esto nos habla de un clima político que yo imagino, por lo que se entrevé en el artículo, tiene que ser enormemente tenso, o sea, como muy polarizado. Incluso me ha hecho mucha gracia porque hay los insultos que la derecha remite a la izquierda, ¿no? Esto es interesante. Habla que la izquierda está atrapada por el humanismo naif. Humanismo naif, nota esto de que todo el mundo puede entrar, de que no hay fronteras, de que hay que repartir. Y parece ser que es como uno de los ejes centrales del argumento de la derecha, es decir, que somos unos ingenuos, unos naif, porque ya no hay para todos. Hay un concepto que se menciona en el artículo interesante que es escasez estructural y que está hablando con la derecha con mucho rédito político. La derecha ha planteado que no hay para todos y que hay que pelear por ello. O sea, está como una especie de derecha nietzscheana, en la cual el elemento de la fuerza es el que va a determinar quién tiene derecho a acceder a lo que hay, y como cada vez hay menos, están argumentando en eso, pues todo ese camino hacia el ecofascismo, ¿no? Pero es curioso, porque a pesar de la afinidad política, la izquierda francesa también insulta la experiencia en España. Digamos que también nos habla de tensiones dentro de la izquierda entre modelos distintos, ¿no? Y para la izquierda francesa, por lo que se entrevé en el artículo este, lo que está pasando aquí en España es una cosa polputiana, de eruditas fanáticos. Hay una cosa que me hizo especial gracia, que es que nos desprecian como comunismo de Amis, ¿no? Los Amis esos de Estados Unidos estarían intentando montar como el comunismo. Y el asunto de fondo de este desprecio por parte de la izquierda francesa es una cuestión que me llama la atención poderosamente, que es el empobrecimiento voluntario. O sea, parece que en España, a nivel político, se ha optado por una vía de empobrecimiento voluntario. Y que esto rompe los esquemas del progresismo, que igual pues entiende que la salida tiene que ser por el desarrollo tecnológico, el reparto de la riqueza, u otras vías, ¿no? Claro, lo que tenemos entonces es un país que ya no es España, que es la Confederación Ibérica, que además se ha encomendado la tarea de la transición al ecosocialismo en su propia constitución,
y que además tampoco está exento de oposición interna, ¿no? Hay un momento que en el artículo son como 2 líneas que habla de cómo es la oposición interna en Móstoles. La oposición interna en Móstoles a este proceso político la representan sobre todo los antiguos propietarios del suelo que no se construyó, gente que entiende que esta cuestión de limitar el crecimiento pues va contra sus intereses. Y nos habla de una cosa que es interesante, que es una sensación también por parte de, imagino que mucha gente, o sea, no será una posición minoritaria, pues de cierta sensación de empobrecimiento, de represión técnica, y sobre todo de humillación colectiva por la pérdida del confort y la pérdida de algunos estándares de vida que se asociaban a la vida de antes, ¿no? Aún así, en el artículo nos dice que en Móstoles hay un sustrato sociológico profundamente comprometido con el proceso ecosocialista en el país. Imaginamos que eso no tendrá por qué ser así en todas partes, en otras partes de España donde la gente sea mucho más crítica. Y nos da algunas pistas, ¿no?, de los acontecimientos, cómo se han dado. Una especie de efemérides, que tenemos huecos, no sabemos exactamente cómo ha sido todo el proceso, pero sí nos dan algunas pistas y os las voy a transcribir, ¿no? Parece ser que en el 2015 hace referencia a las CUP, al acceso de las CUP a los gobiernos locales, y hablan de Móstoles como un lugar donde se hizo pues, una suerte de reconocimiento pionero de la importancia de la transición. Hablan del 2018 como año donde existirá un crack bursátil, una guerra de divisas importante, incluso creo que se atreven a poner fecha como en septiembre. Lo que no está aquí está también en este documento, ¿vale? Luego hay una cosa que me llamó la atención mucho, parece ser que en el 2019 hemos vivido un tornado, una cosa que es poco probable, ¿no? Pero que ya empezamos a ver como los efectos del caos climático. En el 2020 asistimos a una subida vertiginosa de los precios del petróleo, con un conflicto bélico en Oriente Medio, y hay elecciones. Las elecciones las ganan las fuerzas del cambio, pero se produce una suerte de gran coalición y un gobierno de emergencia nacional que impide que las fuerzas del cambio gobiernen. Año 2020. Por todo lo que se entrevé también en el artículo y en los otros materiales que hemos conseguido rescatar del futuro, empieza una época de enorme sufrimiento social, años especialmente duros. Yo imagino una cosa parecida a Grecia, o sea, no la crisis del 2008 había judíos algo todavía peor, ¿no? Y además se dan procesos como sociales muy interesantes de ocupación masiva de viviendas, muchísimo conflicto social. Y en el 2021 otro hito que se señala en el documento: la Unión Europea implosiona, deja de existir como tal. Cual ya nos adentramos en un horizonte político radicalmente distinto. El año 2022 sería el año de la Gran Tarde, lo que llaman la Gran Tarde, que es como una referencia a una imagen poética del siglo XIX, que es Le Grand Soir, la tarde de la Revolución, y parece ser que en el 11 aniversario del 15M pues empiezan una serie de movilizaciones que llevan a una especie de situación sin salida al régimen, y hay unas elecciones que vencen ya por una mayoría aplastante las fuerzas del cambio y se inicia un proceso constituyente. En el 2023 nacería la Confederación Ibérica y la Comuna de Móstoles, pues los ayuntamientos se pasan a denominar comunas. Imagino que también hay pues, una rémora simbólica importante. Y viene lo que yo creo que es el elemento clave, ¿no?, que no deja de ser un entorno muy convulso. En el 2024 hay un intento de golpe de Estado, pero fracasa. Y a partir de aquí, cuando fracasa el golpe de Estado en el 2024, parece que el proceso sí que se suelta y empieza a haber los cambios de verdad significativos, ¿no? Entonces tenemos en el 2025 el inicio de los grandes programas. Uno es el del repoblamiento joven de los desiertos rurales y otro es la restauración ecológica del país que he comentado antes. Y ya por último, para terminar, quería como destacar que este proceso, digamos, de aventura política va como acompasado por abajo por esa cuestión de la revolución cultural, ¿no?, que despertaba estos recelos en Francia, no sé, tan parecido a una conversión religiosa, y que quería, no sé, pues destacar algunos datos, ¿no? Y más como centrado en Móstoles. Móstoles parece que en el 2030 es un lugar donde la gente hace el amor por la calle, donde hay como una inflación del erotismo en la vida cotidiana. Claro, uno puede entender que pues, si te vuelves más pobre, pero follar es una cosa que sale como casi gratis, porque la gente follará más para compensar, ¿no? También nos habla que hay como una enorme efervescencia de proyectos asociativos del más diverso signo. Se habla de algunos bastante obvios o comunes, como un club de ajedrez o un club gastronómico, pero también de cosas como muy extravagantes, tipo pues un club de adoradores de sueños o de cartógrafos imaginarios, cosas como muy poéticas, ¿no? Parece que el empobrecimiento ha sobreexcitado un empobrecimiento relativo en comparación a la abundancia tan exagerada que tenemos, pero la gente sigue teniendo cosas, ¿no? O sea que es una caída como relativa del nivel de vida, y esto ha sobreexcitado la capacidad de la creatividad. Y este periodista nos habla de que él entiende que la revolución cultural que se está dando en Móstoles y en España
está articulada en torno a tres grandes pilares. Uno es el redescubrimiento de la comunidad, la gente pasa más tiempo en común, se cuida, hay como toda una rearticulación como de la comunidad, también de la creatividad y de la festividad. Son como los tres pilares de la revolución cultural que se está viviendo, ¿no? Y pone algunos ejemplos concretos. Parece ser que en el Soto, a partir del 2024, el Soto, para que no te Móstoles, es un parque así importante que está a las afueras de la ciudad, se produce una romería musical que dura toda una semana y gente que hace música de todo tipo se junta allí para hacer una especie de macrofestival, ¿no? O nos habla también de las astroacampadas que se van a dar en las afueras de la ciudad, en tanto que ya no hay luces por las noches, las estrellas se ven bien, entonces la gente se junta para ver las estrellas, incluso hay gente que se inventa mitologías nuevas. Y luego, por supuesto, toda esta cuestión un poco friki del Velociraptor, como pues ha dado este paso hacia la democracia directa y la gente ha tomado la creatividad así, que es un poco como de surrealismo de masas o de patafísica de masas, ¿no? Entonces, parece ser que algunos chistosos han promovido que el Velociraptor fuese el animal emblemático de la ciudad. Esto, por lo que se ve, hizo gracia. Y tienes que el Velociraptor está hasta en el escudo, ¿no?, de la ciudad de Móstoles. Uno de esos ejemplos extravagantes de dónde puede llegar la democracia popular si la deja, ¿no? Podríamos tener alguna crítica. Hay un elemento curioso también en el nacimiento de ciertas como contraculturas que os quería leer, que es que hace una equiparación de Móstoles con el Bronx en el siglo XX, ¿no? Y dice así: así como el Bronx fue en el siglo XX el caldo de cultivo de movimientos globales como el hip hop, Móstoles va camino de algo parecido en el siglo XXI. Es la meca de dos importantes contraculturas que ya se han extendido por todo el país y comienzan a tener franquicias en el extranjero. Por un lado, las órdenes mendicantes laicas, una suerte de tribu conformada por una suerte de ecologistas monjes que han hecho de la austeridad y de una ética de los cuidados su estilo de vida. Y por otro lado están los dandis descalzos, que es como una generación un poco más joven que tienen otro rol, ¿no? Que es como... básicamente lo que quieren es reaccionar contra el espíritu restrictivo de las órdenes mendicantes laicas. Lo que buscan es fórmulas extremas de hedonismo, drogas, música, sexo, pero digamos con prácticas de kilómetro cero, de vamos a buscar vivir de modo salvaje pero con los recursos que haya. Son como dos contraculturas que están surgiendo en Móstoles y se han extendido por todo el país. Ya con esto cierro, no me quiero entretener más, pero sí que es cierto que Jean-François Bienet lanza una reflexión tumbado en el amatódromo de Liana, que me pareció interesante, ¿no? Él se pregunta hasta qué punto todo este experimento que está teniendo lugar en España tiene futuro. Tiene futuro sin pasar por lo que él llama por un momento jacobino. Es decir, tiene futuro para... O sea, si se va a poder enfrentar a una guerra militar con Francia y ganar. Y si esa guerra militar no tendrá que pasar pues, por una recentralización del país, por un cierto autoritarismo. Y lanza la pregunta: quizás la guerra por el sentido de la vida sea una guerra asimétrica, que sí se pueda ganar en otros términos. Y simplemente lo lanza ahí, y más o menos con esto hemos conformado un pequeño dibujo de cómo puede ser Móstoles en el 2030, pero insisto, nos faltan muchísimos datos y luego si queréis entre todos podemos seguir especulando. Muchas gracias. Bueno, pues después de esto, bueno, yo tengo aquí un texto que me he preparado que voy a medio leer porque está muy liado esta semana ahí en la Junta de Planificación. Y bueno, la verdad es que me gustaría agradecer a los compañeros de Móstoles que me han invitado. La verdad es que, bueno, llegados a esta edad, sí que es un placer volver a encontrarse con gente con la que hemos compartido tantas alegrías y tantas penas, ¿vale? Sobre todo cuando lo que se trata es de conmemorar el 25 aniversario del Espíritu de 2025, y aunque no es un número tan redondo, el 27º aniversario de la Primavera del Clima, de 2023. ¿Vale? Yo no pretendo hacer un análisis muy detallado de todo lo que pasó, y sobre todo estamos al tanto de los acalorados debates historiográficos que están teniendo lugar, y yo no me siento ni capaz ni de retomarlos ni de rebatirlos aquí, la verdad, pero sí, como consejo de alguien que vivió esa época, no hagáis caso a los autoproclamados nuevos revisionistas. Pero yo lo que quiero contar de mi experiencia, ¿no?, es algunos momentos que considero clave para entender dónde estamos ahora, ¿no? Y bueno, ¿dónde estamos ahora? Pues, yo creo que en general la situación es bastante buena, bastante mejor de lo que esperábamos en 2018, ¿no? Recordemos que para los que no estuvisteis, o bueno, los que como yo decís un poco viejos ya, recordemos que a finales de la década de 2010, aunque existía un consenso abrumador de que el cambio climático era un consenso científico, quiero decir, sobre la existencia del cambio climático y sobre la gravedad de las consecuencias que podía llegar a tener, algunas de las cuales ya hemos sufrido, que os voy a contar, ¿no? A mí me duele especialmente la extinción del café y que no tengamos ningún tipo de sustituto al nivel. Las medidas de mitigación y adaptación que se están tomando por entonces eran bastante tibias, ¿no?
Por ejemplo, ya estaba claro que el Acuerdo de París de 2015 era un avance totalmente insuficiente, muy tímido, aunque se haya vendido como un enorme éxito político y diplomático, ¿no? Afortunadamente, y eso es lo que conmemoramos hoy, las medidas tomadas a partir de 2025 pues permitieron, si bien no evitar el cambio climático, que eso era imposible porque ya estaba en marcha, ¿vale?, sí que nos permitió limitar el aumento de las temperaturas por debajo de umbrales seguros, evitando así el caos climático, y además hacerlo mediante una transición energética y ecológica socialmente justa y democrática, ¿vale? A efectos prácticos, hemos conseguido descarbonizar la sociedad casi totalmente. O sea, creo que no hace falta que enumere sistemáticamente todas las transformaciones técnicas y sociales que nos ha requerido, especialmente durante la década de 2030, que fue bastante complicada, si recordáis. En el tecnológico yo destacaría, por ejemplo, el desarrollo de los claramente el desarrollo de los nuevos bioplásticos fotovoltaicos, ¿vale? La mejora de los procesos de fijación de dióxido de carbono, que fue precisamente lo que permitió la expansión en masa de esos bioplásticos, ¿vale? La gran estandarización técnica que tuvo lugar la década pasada y el desarrollo de la producción in situ, ¿no? Yo, que hace mucho tiempo que era investigador, la verdad es que no puedo ocultar el placer que me sigue generando que fuésemos capaces de sacar todo el desarrollo tecnológico y científico de la lógica mercantil y lo consiguiésemos poner, la verdad que no sin muchos problemas de ego entre los científicos, al servicio del común, ¿vale? Yo creo que los principales cambios sociales de los últimos 30 años están a la vista de todos, pero bueno, para cualquiera que viviese así como a principios del siglo XXI, quizá a nivel personal destaca por encima de todo que nuestras vidas son más sencillas, ¿no?, más tranquilas, frugales, si se quiere, ¿vale? Y sobre todo que tenemos mucho más tiempo para nosotros y para los nuestros, ¿no?, y también para aburrirnos. Comparado con 2020, yo creo que trabajamos mucho menos en cosas que no querríamos trabajar, ¿vale? Y en términos globales, aunque nos ha costado, nos hemos ido adaptando más bien que mal a esta situación, ¿no? Siempre hay quien se queja y, bueno, pues ya sabéis que tenemos estos problemillas que tenemos ahora con los nuevos movimientos contraculturales de los jóvenes, los derrochistas, que quieren gastar más de lo que pueden, pero bueno, estamos trabajando en ello. Y bueno, esto ha sido posible básicamente gracias al decrecimiento material y energético que tuvo lugar en tanto en términos relativos como absolutos en los últimos 20 años, ¿no?, y sobre todo en los últimos 10. Pues gracias a esto podemos seguir asegurando el mínimo vital material, el MVM, en todo el territorio, ¿no?, algo que no todas las eurorregiones pueden decir. Además, todo indica que a lo largo de esta década, bueno, vamos a poder seguir intercalando años de incremento del mínimo material con años de estabilidad del mismo, y en este sentido yo creo que la coordinación entre el organismo de planificación en lo regional y las juntas de planificación locales ha sido cruciales, ¿no?, para poder conseguir esto. La verdad es que hacemos un trabajo bastante importante en este sentido. Los comunes locales se siguen afianzando a buen ritmo. Ya sabéis que la gestión comunal es asamblearia, autogestionaria y tal, se sigue afianzando a buen ritmo, y aunque tengan sus roces con el sector mercantil, como han tenido siempre durante los últimos 20 años, lo importante es que la tasa de cooperativización en el sector mercantil sigue aumentando, a la vez que las sinergias establecidas entre estas juntas de planificación y los comunes pues, siguen disminuyendo la importancia global, ¿vale? Seguimos negociando el reparto de los sectores productivos que en la Constitución de 2030 se declararon como inmercantilizables, es decir, vivienda, salud, cuidados y restauración medioambiental, etcétera, todas estas cosas, entre las juntas y los comunes. Seguimos ahí negociando y bueno, ya sabéis que en los niveles locales y los regionales, pero bueno, estos procesos tampoco os descubro nada nuevo, que están generando muchas tensiones en el Senado Confederal. Yo creo que dos cambios sociales han sido claves. En primer lugar, la progresiva relocalización de las soberanías materiales y democráticas, que empezaron a implementarse durante el primer gobierno de la transición ecosocial y que se constitucionalizarían en 2030, palabras que siguen siendo complicadas 20 años después. Y por otro lado, la radical reducción de la jornada laboral que tuvo lugar en el bienio del 2027-2028 y luego su progresiva reducción desde entonces. La Junta, ambos procesos juntos es lo que nos ha permitido implicarnos directamente en la gestión democrática de nuestras localidades, ¿no?, y en los comunes, de una forma que hubiera sido imposible hace 30 años. Nadie tenía tiempo para implicarse realmente en la producción local y en la gestión de sus comunidades, ¿vale? A nivel internacional, seguimos cumpliendo nuestros compromisos de acogida de refugiados climáticos, incluso estamos aumentando nuestras contribuciones al Fondo Ecosocial de Recuperación de las Zonas Perdidas. Sabéis que, bueno, todas estas zonas que fueron arrasadas en la década de 2020, que intentamos recuperar poco a poco. Y bueno, las tensiones políticas con el bloque ecofascista ahora mismo están contenidas, esto nos preocupa menos, y nos seguimos beneficiando de nuestra alianza con la Confederación Ecosocialista Chino-India. La verdad es que yo he hecho la vista atrás y bueno, creo que es este esfuerzo por una sociedad postcapitalista, democráticamente planificada y ecológicamente sostenible,
no solo ha merecido la pena, sino que se asientan sobre unas bases materiales y culturales que yo creo que a día de hoy podemos considerar irreversibles. Pero bueno, no me habéis invitado para que os haga este repaso cuasi burocrático de lo que podéis ver con vuestros propios ojos, sino para que os cuente un poco cómo llegamos hasta aquí. Yo creo que a pesar de las polémicas historiográficas existentes que ya he mencionado antes, hay un consenso general de que existen 3 factores que contribuyeron a la primavera del clima, ¿no? En primer lugar estaría lo que se llamó la segunda onda de la recesión y la reestructuración radical de la Unión Europea. Si recordáis, o os lo habrán contado vuestros padres o quien sea, esta segunda onda de la gran recesión que tuvo lugar en 2018-2020 incrementó las tensiones en la Unión Europea, ¿vale? Unas tensiones regionales que ya se habían manifestado durante la primera oleada de 2008, hasta límites bastante fuertes. De hecho, además de los efectos económicos que fueron bastante fuertes, el problema, lo que llevó a estas tensiones fue la reestructuración radical de la Unión Europea, lo que ya conocemos como Tratado de Viena, ¿vale? Este tratado vino precedido por una extraña confluencia, que las élites del momento llevaron la Alianza Sucia, la Dirty Alliance, entre las fuerzas pro-soberanistas, tanto progresistas como reaccionarias de los países del sur, y algunos sectores, los más lúcidos, de las moribundas socialdemocracias centrales. La consecuencia de este acuerdo fue la renegociación de los tratados comerciales, la famosa reforma monetaria del 2020 y el reequilibrio de las soberanías territoriales, ¿vale? Por otro lado, yo destacaría seguro la acumulación de eventos climáticos extremos desconocidos hasta la fecha en Europa. Bueno, no solo en Europa, ¿no? El primer verano sin hielo en el Ártico, que fue bastante impactante a nivel mediático, las catastróficas inundaciones del sudeste asiático o la famosa evacuación de Miami. Que se joda. En nuestro país, no creo que haga falta recordarlo, yo creo que la llegada del Medicaid, que es ahora son muy famosos, pero en aquel entonces no era tanto, los huracanes del Mediterráneo que arrasó en gran parte de Ibiza, o la catastrófica temporada de incendios del 2022-2023, fueron 2 de las que tuvieron un mayor impacto y que además quedarán para siempre en la memoria los que tuvimos la desgracia de presenciar. También en nuestro país el consenso existente es que el tercer gran factor crucial fueron los tremendos costes sociales y económicos de la gran sequía de la década del 2020 y el retorno con ellos de las tensiones territoriales que se habían suavizado tras el referéndum por la independencia en 2021. Bueno, yo creo que seguramente hubo más factores, pero esos 3 elementos fueron claves para que el cambio climático de una manera gradual se fuese convirtiendo poco a poco en el eje central de la política nacional, quiero decir, euroregional. En este contexto de fuertes tensiones territoriales, tanto a nivel europeo como regional, junto con el aumento de la desigualdad debido a la segunda onda de la recesión, y seré breve, voy a ser breve porque esta historia se ha contado muchas veces, es cuando el 10 de junio del 2023, la tradicional huelga por el clima, no sé si quizá debido a los incendios terribles de la primavera anterior, pues desborda todas las expectativas de sus organizadores. Yo me gusta compararlo con lo que pasó, si os acordáis, con el que lo viviese en las huelgas generales feministas del 2018-2019, que fue un poco una sorpresa así para todos su masividad. Y bueno, desborda esas expectativas de los organizadores y se reproduce la ritual ocupación de las plazas, que se suele hacer de vez en cuando en este país, de las principales ciudades, dando lugar al comienzo de la primavera del clima, ¿no? Yo creo que en ese momento no nos dimos cuenta, pero es evidente que este ciclo de luchas de la primavera del clima ya había empezado a fraguarse en el 10º aniversario del 15M, en el 2021, y de hecho ya en los actos del 8 de marzo de ese año, el 2023, que había sido declarado festivo el año antes por el gobierno y tal, se haya recuperado un poco la compatibilidad de los años 18 y 19 que se haya perdido después. Quizá por ser el 5º aniversario de la Mani, no lo sé. Bueno, la cuestión es que sí que se notó un poco, yo me acuerdo bastante bien. La primavera del clima tuvo 2 efectos principales. Por un lado, se produce una explosión inicial, después de la explosión inicial de las plazas, que bueno, os podéis imaginar cómo ocurrió, lo recordaréis bien. Surgen los llamados círculos populares por el clima, ¿vale? Que un año después, y tras esto fue un coñazo, pero fue un tedioso proceso de confluencia, se acabaron unificando con las comisiones feministas de la huelga del 8 de marzo que seguían quedando, la Confederación General de Redes de Solidaridad, la Federación de Ciudades en Transición y la Unión General de Comisiones Obreras Verdes. Todo eso se acaba juntando, podéis imaginar el cacao que supuso juntar todo aquello, ¿no? En el Congreso de Barcelona, dando lugar a Juntas por el Clima, ¿no? Que es como... No, es el movimiento social. El equivalente sería como lo que era la CNT en los años 30, pues eso era más o menos Juntas por el Clima, ¿no? Luego, en segundo lugar, la primavera del clima lo que produjo fue una amplificación de todas estas tensiones regionales internas del país,
y lo que provoca es la explosión del sistema de 4 partidos, que se ya llevaba desde 2016, en lo que ahora llamamos el sistema de taifas políticas, ¿no? Una serie de rupturas por la izquierda y por la derecha, partidos regionalistas en Andalucía, cosas así, ¿vale? La principal consecuencia de esto es que permite que muchos eurodiputados de los partidos se rompan la disciplina y se sumen a esta alianza soberanista que he comentado antes y se ratifique el acuerdo de Viena, ¿vale? Quizá la parte, si os acordáis, una parte de dicho acuerdo que obligaba a los gobiernos del sur, a cambio de esas cesiones que se han hecho en materia de soberanía territorial, debían aceptar que la reestructuración de la Unión Europea, esa reestructuración fuese guiada por gobiernos tecnocráticos designados por la Comisión. Quizá este fue el gran error de las élites neoliberales del momento, ¿no? Que en su intento por minimizar la reestructuración impuso unos gobiernos, digamos, tecnocráticos que fueron contestados por toda Europa, ¿no? Aquí en lo que ahora es lo que entonces era España, esto implica una ofensiva social de la Junta por el Clima, que en este momento se hace muy fuerte, estamos, recordáis, en el 2023-2024, contra lo que ahora llamamos el último gobierno neoliberal o el bienio naranja. Que es quizás esta ofensiva social es quizás el clima del ciclo, ¿no? Y acaba con la firma del Pacto de Valencia, que es una cesión que hacen las élites tecnocráticas ante tanta ofensiva y que establece una tímida reducción de la jornada laboral, una moratoria, intentar negociar una moratoria del pago de la deuda con la Unión Europea, una aprobación de un proyecto de renta básica para 2027 claramente suficiente, un impuesto de carbono que la financia y una cosa que es la puesta en marcha del programa de reorganización de los cuidados Orozco del Olmo, que como veréis no llevo a ningún sitio porque ganamos. Bueno, en la estela de este empuje de movilización social, antiguos dirigentes de Unidos Podemos comienzan un proceso de confluencia política, estos que también conocemos todos, que acabaría con la formación de la coalición Unidas por el Clima. La verdad es que en aquella época teníamos bastantes problemas y falta de originalidad a la hora de ponerle nombre a las coaliciones políticas. Y bueno, de hecho que yo creo que aunque posteriormente se entendió y que finalmente demostró que fue una buena manera de aprovechar electoralmente el prestigio que había alcanzado Juntas por el Clima, la verdad es que yo recuerdo bien que no fue una decisión exenta de tensiones. Bueno, ya vaya acabando, como sabéis, a principios de 2025, cumpliendo los pronósticos de la gran mayoría de encuestas, la coalición Unidas por el Clima consigue la primera mayoría absoluta tras casi 15 años, lo que le permite formar lo que ahora llamamos el primer gobierno de la transición ecosocial o el gobierno Herrero. Gracias a los índices tremendos de apoyo popular y empujada por Juntos por el Clima, que siguió manteniéndose independiente. Bueno, recordemos que en Juntos por el Clima había una gente que quería unirse a Unidas por el Clima. El debate fue muy gracioso, me están mezclando los nombres, pero al final Unidas por el Clima rechaza esa pretensión y se mantiene como una organización independiente, formal y materialmente independiente de la coalición electoral, ¿no? Entonces, gracias a ese apoyo electoral y el empuje de Juntas por el Clima, también me he puesto, el gobierno Herrero pone en marcha el Plan Quinquenal de Transición Ecosocial 2030, que es lo que popularmente conocemos espíritu de 2025, ¿vale? Que tiene como principales puntos la nacionalización de las energéticas. Esto es posible por la transmisión de soberanías de la Unión Europea, ¿vale? El plan de fomento de las renovables sí se puede, la planificación del cierre de centrales de gas para 2035 y el aumento progresivo del impuesto del carbono, ¿vale? Se introdujo también la tarjeta de carbono, que es una tarjeta que te marca un máximo de emisiones que puedes tener mensual, y la tienes que gestionar aparte del sistema monetario, ¿vale? Se produjo el Programa Nacional de Reestructuración del Transporte Urbano e Interurbano. Bueno, todo esto implicó una inversión masiva en transporte público, municipalización progresiva del parque de coches eléctricos, limitación radical del transporte de mercancías por carretera, etc. Bueno, puro gracias. También muy importante el Plan Agua para Todos, de adaptación a la sequía, la racionalización de la agricultura con la eliminación de grandes partes de regadío y su racionalización y racionalización, la introducción progresiva de métodos agroecológicos, el plan de soberanía alimentaria, el impuesto de la carne, etc. También el plan MAD de eficiencia energética industrial y de vivienda. Y una que es crucial para todo esto, se participó, se coordinó en que era el pomposo nombre de Programa de Nacionalización y Relocalización Coordinada del Sistema Financiero Europeo, que fue una suerte de semi-nacionalización del sistema europeo, aunque se mantuvieron cosas a nivel todavía regional europeo. Ya acabo ya, y bueno, creo que en líneas generales este ambicioso programa fue un éxito, pues estamos aquí, básicamente. A pesar de que no todo salió como se planeó en un principio, sobre todo hubo muchas tensiones sociales y territoriales en primera instancia, pero yo creo que el mejor ejemplo de su éxito fue
la enorme participación que hubo en el referéndum constituyente de 2030, el abrumador porcentaje con el que se aprobó la primera constitución ecosocial de nuestra historia, que profundizó y amplió el rumbo marcado en 2025. ¿Vale? De hecho, ya para acabar, me gustaría recordaros que este año, en 2050, tal y como establece la Constitución, cada 25 años, empieza el proceso de debate y enmiendas que concluye en la elección de nueva Asamblea Constituyente y el referéndum de 2055, donde se aprobarán los cambios que se hagan. Y nada más. Gracias.